Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Ahorita comenzamos en un momento. Bueno, vamos a comenzar. Ya estamos la mayoría. 30 de 33. Muy bien. Antes de comenzar con los temas, un comentario. De nuevo se dieron cuenta lo del video que lo grabo y luego le queda la administración a algunos de ustedes. Me decían que cuando me saliera tendría yo que finalizarlo para que me quedara a mí, pero tampoco funcionó. Creo que la solución va a ser que yo sea el último en salir, como si estuviéramos en el Q6, que tengo que esperar que todos ustedes salgan del salón para cerrar la puerta. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Terminamos la clase y se van saliendo del chat, yo me salgo al último, finalizo el video y ahora sí debería de quedar a mi nombre. Vamos a ver si funciona hoy. Siguiente detalle. Bueno, están trabajando en la tarea 1, en la tarea 1.1 y 1.2. La mayoría de ustedes ya lo entregaron. El límite es hoy, ya faltan muy pocos. El lunes comentamos acerca de las preguntas y las respuestas. Profe, disculpe, ¿Sí? yo tengo una pregunta de la tarea. Sí, Para la parte de los sistemas, sí. en las notas que nos pasó dice que para evitar confusiones en el curso solo vamos a usar los términos isotérmico e isobárico cuando ambos, el proceso y el sistema, sean isotérmicos e isobáricos. ¿Tomamos eso en cuenta para resolver la tarea? No. En general, cuando hablamos de las palabras isobárico y isotérmico, lo hacemos así, pero en particular esta tarea sí quiero hacer, sí tratamos por única vez quizás de hacer énfasis en la diferencia entre sistema y proceso. Entonces, por esta vez lean bien la pregunta y vean si la pregunta se refiere a un sistema, al sistema o al proceso, y contesten en función de eso, ¿sí? Aquí sí es importante hacer la distinción. Ya en el resto del curso van a ver que en la mayoría de los problemas clásicos, en los problemas de todos los días, lo isotérmico y lo isobárico aplica para ambos. Solo en problemas algo especiales tenemos que hacer la diferencia, pero en la práctica lo que acabas de leer es cierto. ¿Sí? Ahora sí, en esta tarea sí quiero que lean y contesten como leen. Leen para el sistema, contestan desde el punto de vista del sistema. Leen que se refiere al proceso, contestan desde el punto de vista del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre la tarea? Bueno, entonces el lunes platicamos las respuestas. También recordarles que el lunes me van a dar los equipos para el proyecto, me van a decir quiénes forman cada equipo y un nombre para el equipo, no se les olvide. Ya este lunes también le dedicamos un rato a ese detalle para ya tener la información y comenzar a preparar los proyectos. Recuerden, 3, 4 personas por equipo y un nombre con el que los pueda distinguir.
¿De acuerdo? El lunes hablamos de eso, para que ustedes en estos días se empiecen también en el chat o en cualquier otro medio, se empiecen a poner de acuerdo. Y quien no encuentre equipo, pues empiece, también lo diga para que lo inviten a otro que esté a medias o se encuentren de alguna forma en línea. Entonces el lunes vemos eso. El miércoles no hay clases, aunque estemos en línea, pues vamos respetando los días oficiales. El miércoles coincide con el 16 de septiembre. No va a haber videoconferencia, pero bueno, el lunes les dejo indicaciones que tienen que ver, sobre todo pensando en videos, de lunes a viernes de la próxima semana. Bien, ahora sí voy a compartir ya la pantalla y vamos a seguir platicando con el documento que dejamos a medias la clase anterior. No, esto no. Esto. Bueno, antes de eso, si voy a Classroom, pues supongo ya vieron los 4 videos sobre las leyes de la termodinámica, ya vieron los 2 videos sobre la energía, y ahí vamos, ¿sí? Están haciendo la tarea, faltan 8 en una, faltan 5 en otra, pero pues tienen todavía el resto del día de hoy. Y bueno, me regresaba aquí para hacer énfasis en que ya vieron entonces los videos sobre la energía. Vamos ahorita a platicar algo de eso. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que este curso es una palabra también muy importante que vamos a estar escuchando todos los días, pero sobre todo de la mitad del curso en adelante, es el equilibrio. Nuestro sistema está o no está en equilibrio. Y hoy vamos a discutir que pongamos atención en que no es lo mismo que nuestro sistema esté en estado estacionario a que nuestro sistema está en equilibrio. Un sistema en estado estacionario es cuando sus propiedades no cambian respecto al tiempo, ¿sí? Pero podría estar en desequilibrio porque están cambiando uniformemente respecto al tiempo, y entonces son constantes respecto al tiempo. Entonces hay que distinguir entre estado estacionario y un sistema en equilibrio. Sistema en equilibrio, pues se define, no hay fuerzas impulsoras que cambien su estado. ¿Pero qué son fuerzas impulsoras? Eso se estudia con mucho más detalle en fenómenos de transporte, pero aquí hay que hacer énfasis en que hay 3 tipos de fuerza impulsora y por lo tanto hablamos de 3 tipos de equilibrio. Equilibrio mecánico, equilibrio energético o térmico y equilibrio químico. Quiere decir que hay una fuerza impulsora mecánica. Si las fuerzas que actúan sobre un objeto no están en equilibrio, entonces el objeto se encuentra en desequilibrio mecánico, desbalanceado, ¿sí? Piensen en un cuerpo que lo puedo colocar en diferentes posiciones, pero unas posiciones implican mayor o menor equilibrio mecánico, y si no hay equilibrio, el cuerpo va a caer, ¿sí? Entonces, la fuerza impulsora mecánica, más bien, el equilibrio mecánico tiene que ver con un balance de fuerzas, y son muy fáciles de medir porque lo único que necesitamos conocer son presiones. Si conozco la presión, puedo calcular fácilmente la fuerza. Entonces, el equilibrio mecánico no es tan complicado. Luego está el equilibrio térmico. Ustedes saben, si 2 objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, y comienza la transferencia de energía, de lo que hablamos en la clase anterior en el mecanismo de calor. Decimos simplemente, comienza la transferencia de calor. El cuerpo frío se calienta, el cuerpo caliente se enfría hasta que alcanzamos el equilibrio térmico, y también son relativamente sencillos de determinar porque lo único que necesito es medir temperaturas. Necesito un termómetro y tengo resuelto el problema. El caso más complicado es el del equilibrio químico.
existe una fuerza impulsora química cuando un proceso implica una reacción química o un cambio de fase. Entonces decimos que el sistema no está en equilibrio. Si tengo nitrógeno puro e hidrógeno puro y los mezclo, pero los mezclo en las condiciones adecuadas, se forma el amoníaco, ¿sí? Entonces, ese proceso implica un desequilibrio químico que inicia del nitrógeno y el hidrógeno hasta el producto final. Si pongo en contacto agua líquida con hielo a menos 5 grados centígrados a presión atmosférica, ustedes saben qué sucede. También se da un desequilibrio hasta que llegamos a la fase más estable a esas condiciones, menos 5 grados y una atmósfera, y ustedes saben cuál es. Entonces, no olvidar esos detalles. Un sistema puede estar en equilibrio, en desequilibrio, perdón, sin estando en estado estacionario. A ver, dejen leerlo bien. Un sistema puede estar en estado estacionario sin estar en equilibrio. Sí, fue eso. Y un sistema puede tener variables de estado que cambian con la posición y aún así estar en estado estacionario. Más adelante, posiblemente en la próxima clase, veremos algunos ejemplos que en este documento vienen marcados en rojo. Quizás hoy alcancemos a platicar algo de eso. Bueno, el siguiente punto a recordar es la primera ley de la termodinámica. Cuando hice el examen de diagnóstica, prácticamente todos contestaron la idea correcta. Es una ley que establece que la energía es una cantidad que se conserva, puede ser convertida de una u otra forma y puede ser transferida, pero no creada ni destruida. Pero aquí surge la palabra interesante, la energía. ¿Qué es la energía? No qué podemos hacer con la energía, no si la energía se conserva o no se conserva, no si se transforma o no se transforma, sino qué es a secas. Y de lecturas o videos como el que vimos de la idea de Richard Feynman, al final la conclusión es que en la física actual no se sabe qué es la energía, ¿sí? Dice, no tenemos un modelo de energía formado por pequeñas gotas de un tamaño definido, no es así. Hay fórmulas que calculan cierta cantidad numérica y cuando las juntamos todas siempre nos da el mismo número, que es lo que vieron con los bloques del video. Es algo abstracto en el sentido que nos informa el mecanismo, las razones, que no nos informa el mecanismo, las razones para las diversas fórmulas. Hay otras explicaciones más sencillas, incluso para nosotros. Aunque no nos pongamos de acuerdo en una definición de la energía, podemos seguir con nuestros cursos y aplicar la energía y hacer cálculos con cambio de energía y sacar conclusiones y resolver problemas. Una definición muy sencilla es que la energía es la capacidad de un cuerpo, un sistema para ejercer fuerza sobre otros cuerpos o sistemas o entre sus propios subsistemas. Hay gente que dice que esto no es una definición, sino una característica de la energía, pero no funciona. Hay una tercera opción que encontré que nos dice, para la física la energía es una magnitud abstracta que está ligada al estado dinámico de un sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. Esto es muy interesante, se trata de una abstracción que se le asigna al estado de un sistema físico. Y debido a diversas propiedades de los sistemas físicos, debido a su composición, debido a su química, debido a su masa, debido a su temperatura, debido a muchas otras características, todos los cuerpos poseen energía y poseen cierto nivel de energía, pero queda como una cantidad abstracta. Bueno, podemos pasarnos mucho tiempo discutiendo qué es la energía, pero en un curso de termodinámica clásica lo que nos importa son sus efectos y el uso que le demos a sus transformaciones. Entonces vamos a hablar un poco de tipos de energía y mecanismos de transferencia de energía. Bueno, aquí pueden recordar rápidamente qué es una fuerza, qué es la presión. El concepto de fuerza viene de las leyes de la mecánica de Newton, de masa por aceleración, presión, fuerza por unidad de área. Esto después lo revisan con detalle, sobre todo recordar sus unidades en sistema internacional. Llegamos a trabajo. Trabajo no tanto desde qué es el trabajo, sino de su definición matemática, su definición en física. Un trabajo puede ser cuantificado como el producto de la distancia recorrida
por la magnitud de la fuerza que se opone o provocó el movimiento. Entonces, el famoso fuerza por distancia, fuerza por diferencial de distancia, es el diferencial de trabajo. También después revisen las cuestiones de la unidad, las unidades, y algo muy interesante. En este curso vamos a hablar muchas veces de energía por unidad de tiempo, y la energía por unidad de tiempo es la potencia, potencia de trabajo, potencia calorífica, potencia energética, ¿sí? Cuando hablemos de potencia estamos hablando de energía por unidad de tiempo. Ustedes saben que en el sistema internacional, energía por unidad de tiempo son joule por segundo, pero estamos más acostumbrados a referirnos a la potencia con unidades de watts. Una discusión muy interesante es, que ustedes la recordan posiblemente desde fisicoquímica, es si el trabajo es positivo o negativo, cuándo es positivo, cuándo es negativo. En este curso, y en la mayoría de los libros de termodinámica ya lo verán, la discusión es muy simple. Si a causa del proceso, a causa de lo que estén haciendo, el sistema gana energía, pues entonces, y fue por trabajo, el término del trabajo es positivo. Pero si el sistema perdió energía, el término es negativo. El detalle de si el trabajo es positivo o negativo solamente tiene sentido cuando estamos haciendo balances, ¿sí? Cuando estamos balanceando diferentes fuentes de energía con diferentes mecanismos de transferencia, pues sí hay que sumar y restar y hay que ponernos de acuerdo cuándo el trabajo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo, también con el calor, cuándo el flujo de calor va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Pero piensen en este detalle muy, muy simple. Si por lo que estamos haciendo el sistema gana energía, pues el término es positivo. Si por lo que estamos haciendo el sistema pierde energía, signo negativo. ¿Por qué la confusión? Porque a veces en físico-química no lo explican diferente. Porque desde un punto de vista práctico, cuando el sistema pierde energía es porque esa energía nos la adueñamos nosotros para hacer algo útil, por ejemplo, generar electricidad. Entonces también hay una costumbre de decir, yo gané esta energía y produje electricidad, es un término positivo. Sí, pero desde el punto de vista del sistema, el sistema perdió esa energía. Entonces hay que ponernos de acuerdo. O analizamos las cosas desde el punto de vista del sistema o analizamos las cosas desde el punto de vista de nuestra conveniencia. Y siempre va a ser más sencillo si analizamos las cosas desde el punto de vista del sistema, porque al resolver cualquier problema tenemos que definir claramente un sistema. Entonces vamos a seguir este párrafo. Si el sistema gana, positivo. Si el sistema pierde, negativo. Preguntas sobre ese detalle porque a veces es muy confuso respecto a lo que les explican en físico-química. No, seguimos. Respecto al trabajo también nos conviene dividirlo en diferentes categorías. Vamos a estar hablando de trabajo de expansión o compresión o trabajo PV, vamos a estar hablando de trabajo de flujo y vamos a estar hablando de trabajo de eje. Trabajo de expansión o compresión o trabajo PV es cuando, lo vamos a utilizar mucho cuando un gas se expande o se comprime y hace un trabajo mecánico, que van a ser muchos problemas de este curso. ¿Y por qué también los libros lo llaman trabajo PV? Porque más adelante, la próxima unidad, vamos a demostrar que la forma de calcular ese trabajo de expansión y compresión es con el producto PdV, ¿sí? La integral PdV. En los casos más sencillos, pues simplemente el producto PV. Entonces, por eso mucha gente le llama al trabajo de expansión de un gas o de compresión de un gas el trabajo PV. Luego también veremos ejemplos en donde tenemos lo que vamos a llamar el trabajo de flujo o energía de flujo o de inyección. En un sistema abierto, si entra un flujo de masa al sistema, añadir esa masa al sistema cuesta, no es gratis, hay que invertir energía. Si nos vamos al extremo, hay que invertir dinero. El ejemplo clásico que siempre les platico es el de ustedes se tienen que
inyectar un medicamento o ir a sacar sangre. Entonces, pensando en la palabra inyección, por eso el ejemplo es muy bueno. Van con la persona que les va a inyectar el medicamento y esa persona les coloca la aguja y se va, los deja solos, con la aguja clavada. ¿En cuánto tiempo la jeringa, perdón, se va a llenar de sangre? ¿O en cuánto tiempo el medicamento en la jeringa va a llegar a su cuerpo? Si la persona que iba a hacer el trabajo se fue, nunca. Se tiene que hacer un trabajo, se tiene que ejercer una presión para extraer su sangre o para introducir el medicamento. No es gratis. Pues lleven esto a nivel macro y es lo mismo. Yo quiero añadir masa a mi reactor, tengo que hacer un trabajo de flujo. Quiero extraer los productos de mi reactor, tengo que hacer un trabajo de flujo. No es gratis, hay que invertirle. A veces podría ser gratis si nos aprovechamos de la fuerza de gravedad, pero no siempre es posible. Y por último, vamos a estar en muchos ejemplos hablando del trabajo de eje o el trabajo de flecha, cuando una parte mecánica, un eje rotatorio se mueve para hacer un trabajo, decimos que tenemos un trabajo de eje. En la clase anterior hablamos de unas turbinas, y pues esas turbinas, lo que tienen es muchos aditamentos que hacen, muchos ejes rotatorios que hacen precisamente un trabajo de eje o trabajo de flecha. Van a ver poco a poco en nuestros ejemplos van a estar apareciendo estos tres conceptos: trabajo de expansión o compresión, o simplemente trabajo PV. Miren, también me faltó comentarles que lo podemos llamar trabajo de fronteras. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la expansión de un gas o la compresión de un gas, movemos las fronteras del sistema. ¿Sí? Si el gas se comprime, el sistema disminuye su volumen. Si el gas se expande, el sistema aumenta su volumen. Entonces también hay quienes acostumbran a ese trabajo llamarle trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque modificamos las fronteras del sistema. Bueno, les decía, vamos a ver muchos ejemplos de trabajo de flujo. Hay quienes le llaman simplemente energía de flujo, o trabajo de inyección. Y muchos ejemplos donde trabajo de eje. Por cierto, pensando en el examen de diagnóstico, recuerden que una de las preguntas era: defina la entalpía. Pues este trabajo de expansión, de compresión o de fronteras tiene que ver mucho con la definición de entalpía, porque aparece el PV. Ahí es donde aparece el PV. El trabajo, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, es un mecanismo de transferencia de energía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de energía? Pues los tipos de energía son tres: energía cinética, potencial e interna. La cinética, ya saben, la fórmula clásica, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado si lo quiero en unidades de energía, o un medio por la velocidad al cuadrado si lo quiero en unidades de energía específica. Revisen ese detalle. La energía potencial en unidades de energía, masa por G por H. Luego regresamos a esos conceptos que ustedes ya conocen en los ejemplos. Con quienes tenemos más problemas es con la energía interna, ya saben, es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o los átomos, pero tenemos el gran problema de que no existe un medidor de energías internas. Es más, aquí no les puedo escribir una fórmula de calcular energía interna. Ustedes me dirán, yo conozco una. Sí, pero posiblemente es específica para gases ideales. Pero no me pueden dar una fórmula general como MGH o como un medio de masa por velocidad al cuadrado que aplica para cualquier problema macroscópico o microscópico. Con energía interna no tenemos esa forma sencilla de calcularla ni de medirla. Entonces, poco a poco tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Lo que sí es que tengo formas de notar que está cambiando la energía interna de un sistema.
Si yo veo una reacción química, automáticamente debo de traducirlo como está cambiando la energía interna del sistema. Si yo veo un cambio de fase, automáticamente debo de entender cómo ahí está sucediendo en este momento un cambio en la energía interna del sistema. Si está cambiando la temperatura del sistema, igual, ahí está sucediendo en estos momentos un cambio de energía interna. Ahora tengo que ver qué opciones tengo para hacer el cálculo. Luego tenemos el concepto de el segundo mecanismo de transferencia de energía importante, que es el calor, que ya también platicamos la clase anterior. Pero aquí, déjenme dejar de compartir. Quiero hacer una pregunta. ¿Me podrían decir qué es el frío? La ausencia de calor. Ausencia de calor. La ausencia de calor, o sea, fíjense, la ausencia de un mecanismo de transferencia de energía. Ya no sonó tan bien, ¿verdad? Otra opción que se les ocurra. Ausencia de energía térmica. Ausencia de energía térmica. No encuentro cómo decirte que no, pero no. Lo que pasa es que ausencia de energía térmica me lleva de plano al cero absoluto. El cero absoluto, en temperatura, es un único punto en donde podemos hablar efectivamente de ausencia de energía, de cualquier tipo de energía, incluyendo la energía térmica. Entonces, poquita energía térmica. A ver, otra vez no te escuché. Poquita energía térmica. Poca energía térmica. Eso es también algo discutible porque podríamos tener un problema en donde el fluido caliente esté a menos 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque con ese fluido a menos 10 grados centígrados yo quiero enfriar al fluido frío que está a menos 50 grados centígrados. Entonces el poco, mucho es relativo. Entonces cuando escucho, mi fluido caliente está a menos 10 grados, y yo el menos 10 grados lo relaciono con la palabra frío. Miren, a lo que quiero llegar es, olvídense de involucrar la palabra frío con flujos de energía o con poca o mucha energía. El frío es una sensación. El frío no aparece en los libros de termodinámica. ¿Sí? El frío simplemente es una sensación. Tengo frío. ¿Sí? Ahí se me olvidó conseguirlo, pero hay varios chistes, varios memes que hacen referencia a una broma de, a ver, cierra la puerta porque va a entrar el frío. No va a entrar nadie, no va a entrar nada, no va a entrar algo. El frío no es algo que tenga alas, que tenga patas y que entre o salga. El frío simplemente es una sensación. También acepto que hay una versión de la palabra calor que lo utilizamos en lenguaje común para referirnos a una sensación. Tengo mucho calor, está haciendo mucho calor. No tienes nada. Formalmente hablamos de que el calor era un mecanismo de transferencia, energía en movimiento. Entonces, es un mecanismo, no es una cosa. No tengo calor, no pierdo calor. Puedo decir que tengo energía, gané energía, perdí energía, pero en lenguaje común de todos los días, pues está bien decir tengo calor, perdí calor, entró el calor, y lo mismo para el frío, tengo frío, ¿sí? Pero
lo traducimos inmediatamente a que estamos mandando una información sobre una sensación. Tengo frío. No, pues yo no. Otra persona te dice, pues no, yo no tengo frío, yo tengo calor. ¿Y quién está equivocado? Ninguna de las dos personas está equivocada. En una misma situación, en un mismo ambiente, una persona puede tener calor y otra persona puede tener frío. Entonces es algo muy subjetivo. Es simplemente reportar lo que sentimos. Por eso les digo que es una sensación. Así como, como algo que te gusta o no te gusta, en cierta situación tienes o no tienes frío, tienes o no tienes calor. ¿Sí? Pero si dejamos a un lado esa discusión de las sensaciones, la única palabra que nos importa en termodinámica es la de calor, que es el mecanismo de transferencia de energía independientemente de la sensación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que llevamos? Bueno, entonces, quizás en termodinámica lo que sí aplicamos es cuando pongo en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas, pues el que tenga la mayor temperatura digo que es el objeto caliente, el que tiene la menor temperatura yo digo que es el objeto frío, y la temperatura es la propiedad que utilizamos para cuantificar qué tan caliente está un objeto respecto al otro. ¿Sí? Decimos, la diferencia entre uno y otro es de 5 grados, la diferencia entre uno y otro es de 10 grados. Pues en algún momento nos pusimos de acuerdo y le pusimos números a esas diferencias. Ya más adelante alguien encontró que esos números tenían que ver con las energías internas de los sistemas. Pero, bueno, ahorita lo platicamos, el origen de la palabra temperatura, el medir temperaturas es anterior a ese descubrimiento. Fíjense, la energía interna no puede ser medida directamente. No existe un aparato que, digamos, sea un medidor de energías internas. Es más, en la historia de la humanidad, el concepto de energía interna pues, es reciente. Si pensamos en desarrollos científicos hace 1000, 2000 años, 500 años, pues nadie te hablaba de la energía interna, no había idea del concepto de energía y mucho menos de energía interna, pero sí se hablaba de temperaturas. Sí era obvio que algo sucedía, algo estaba sucediendo entre un sistema agua a 10 grados centígrados y un sistema agua a 100 grados centígrados. Es la misma agua, pero hay algo notoriamente diferente. Y entonces a alguien poco a poco a muchas personas se les fue ocurriendo cómo distinguir esas diferencias, cómo medir esas diferencias. Al final todo eso queda resumido en la ley cero de la termodinámica. Si dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero, los tres están en equilibrio entre sí. Pero piensen que desde siempre las diferencias de temperatura son algo obvio. Lo que no fue tan sencillo es medirlo. Y lo que menos sencillo fue es relacionarlo o entender lo que realmente estaba pasando, llegar al concepto de energía interna. Entonces no fue tan difícil desarrollar escalas de temperatura que nos dieran la diferencia entre el agua casi en el punto de congelación y el agua casi en el punto de ebullición. Hubo muchos intentos, hay infinidad de escalas de temperatura, que quiere decir infinidad de experimentos que trataron de establecer esas diferencias y al final sobrevivieron unos pocos. La escala de temperatura Celsius, muy, muy simple porque puso el punto uno de sus puntos de referencia en el congelamiento del agua y otro punto de referencia en la ebullición. Pero también está la escala de grados Fahrenheit y las escalas absolutas. Para desarrollar una escala absoluta tuvo que haber
un desarrollo de la ciencia que nos explicara, que llegara un momento en que entendiéramos que había un extremo que corresponde al cero absoluto. Entonces Kelvin y a otros más se les ocurrió poner ahí el cero, ¿sí? Y buscaron otro punto importante, interesante, el cual fue el punto triple del agua, 273.16, y entonces, como partía de un punto debajo del cual no hay más, pues se le llamaron escalas absolutas. La que nosotros utilizamos es la de Celsius, pero saben que también está la de Rankine. Hay una historia muy interesante detrás de todo este tema, cómo medir temperaturas sin entender qué era la energía, sin tener idea de que existía algo que llamábamos la energía, o quien sospechara algo estaba todavía muy lejos de entender realmente qué podría ser la energía. Si hoy tenemos problemas al respecto, imagínense en las épocas en que se desarrollaron estas escalas. Pero resolvieron un problema muy práctico, muy sencillo, en distinguir materiales similares químicamente, pero que por efecto de lo que la llamamos la temperatura, había algo que los hacía diferentes. Posteriormente, y esto lo estudiamos con más detalle, no aquí en termodinámica, sino en introducción a los fenómenos de transporte, la teoría cinética de los gases, o con los estudios que iniciaron con la teoría cinética de los gases, se encuentra una conexión entre la temperatura y la energía interna, ¿sí? Y hay unas ecuaciones que no lo conectan. Es más, mucho de esto tiene que ver, después lo platicamos, con la famosa R, constante R, que aparece en muchas ecuaciones, pero que nosotros primero la conocimos por la ecuación de gases ideales, PV igual a nRT. Ahí dentro de la R está esa investigación, está esas explicaciones que conectan la temperatura con la energía interna. Pero bueno, eso creo que lo vamos a platicar la próxima clase o la próxima unidad. Bien, con eso termino de revisar el documento 1.2. Simplemente lo platiqué muy por encima. Por favor, léanlo línea por línea. Vayan haciendo formularios a partir de esos documentos, de esos apuntes. Recuerden que en un examen, y sobre todo si el examen es presencial, pues lo único que van a tener de ayuda es un formulario que ustedes van a hacer. Y el examen inicia desde que ustedes diseñan su formulario. Y bueno, y los conceptos básicos aparecen en este documento 1.2. ¿Preguntas? Profe, ¿a qué se refería con lo de el punto triple del agua para el grado Kelvin? ¿Para los grados Kelvin? Las sustancias puras, o muchas sustancias puras tienen un punto triple, que es un punto en donde se puede, el punto o la zona, a veces no simplemente un punto, donde pueden coexistir en equilibrio las tres fases de la sustancia pura, que son sólido, líquido y gas, ¿sí? Entonces, en el agua, en esa temperatura, y no recuerdo la presión, pueden coexistir las tres. Creo que esa temperatura corresponde a presión atmosférica. Ahí pueden coexistir las tres fases en equilibrio, ¿sí? Porque a cualquier otra temperatura, a cualquier otra presión, no podemos tener las tres fases. O tenemos líquido, o tenemos sólido, o tenemos gas, o tenemos un equilibrio líquido-gas, pero no las tres. A eso se refiere el punto triple, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí no me quedó muy claro por qué un sistema puede estar en estado estacionario, pero no en equilibrio. En estado estacionario, pero no en equilibrio. Bueno, voy a hacer referencia, que ya lo había platicado en la clase anterior, pero creo que también viene en la tarea, de la lata de refresco, ¿sí? Una lata de refresco, yo la tengo
a 20 grados. En cualquier punto de la lata yo mido temperaturas y está a 20 grados. Y la tengo en una mesa. No sucede nada, no hay proceso, ¿sí? Ahí la lata está en equilibrio térmico, no está, en alguno de sus puntos está cambiando la temperatura, pero también está en estado estacionario, ¿sí? Bien, la lata la meto al congelador y entonces poco a poco, y espero en teoría que de manera uniforme, cualquier punto de la lata empieza a disminuir su temperatura. Entonces, posiblemente 5 minutos más tarde, si mido la temperatura en 5 puntos diferentes, la temperatura ya no es de 20 grados, es de 10 grados. Entonces, hay un proceso, está cambiando, está bajando. El proceso implica desequilibrio. El sistema no está en equilibrio, está bajando la temperatura. Pero en ese instante, todas las temperaturas en todos los puntos es la misma temperatura de nuevo, ¿sí? Es lo que decía, el sistema es isotérmico. Entonces, en ese instante, y si comparo con 10 segundos después, y mido las mismas temperaturas, el proceso está en estado estacionario. También tiene que ver con la escala de tiempo. Pero si comparo con un minuto, quizás no está en estado estacionario. Eso es relativo y está en desequilibrio. Entonces podemos tener procesos de desequilibrio mientras que el sistema siga a la misma temperatura en todos sus puntos. A eso me refiero sobre todo. ¿Sí? Ah, ok. Ahora, es muy importante el periodo de tiempo del experimento para definir si es estado estacionario o no, pero si está sucediendo algo, definitivamente no es equilibrio. En los próximos ejemplos lo vamos a ver con un poco más de detalle. Ok. Sí, porque ahí sería como el caso contrario, ¿no? De que está en equilibrio, pero no está en estado estacionario. Está en equilibrio, pero no está estacionario. Con la lata. Pero si estás en un proceso de enfriamiento, significa desequilibrio. El equilibrio es absoluto, no debe de haber ningún proceso, no debe de estar sucediendo nada que afecte esas propiedades, si estás analizando las térmicas o si estás analizando las mecánicas o las químicas, ¿de acuerdo? Si existe un proceso, estamos perdiendo el equilibrio, estamos pasando del estado 1 al estado 2. Pasar de un estado A a un estado B significa desequilibrio. Cuando te estacionas en el estado B, alcanzas el equilibrio, solo ahí, ¿sí? Ok. Entonces, ¿sí estaría en estado estacionario? Sí estaría en estado estacionario, Con eso de que enfrías la lata. pero ¿te refieres al estado A o al estado B? Aquí ya, o estados intermedios. No Espérame, sé, es que para mí no está en estado estacionario ni está en equilibrio. espérame los ejemplos, ¿sí? A los ejemplos que vienen y te aclaro totalmente esto, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque de verdad quiero pasar a ese ejemplo de una vez. No. Bueno, dejen ir a dónde, a Classroom. Aquí en Classroom ven que en 1.4 vienen ejemplos del capítulo 1, ¿sí? Y el primer ejemplo es el que quiero aprovechar y platicar hoy, que es equilibrio y estado estacionario. Luego algún ejemplo en donde veamos la diferencia entre fuerza y presión, otro ejemplo que tenga que ver con trabajos,
trabajo en general, trabajo de expansión, trabajo de flujo, y 2 ejemplos finales que tengan que ver con energía potencial y energía interna. Y dejen revisar el ejemplo 1. Acá está para ser más grande. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos una olla con agua cubierta en una estufa. Se enciende la estufa para calentarla, pero colocamos 3 termopares, como se muestra en la figura. Y vamos a predecir cómo se verán los datos de la temperatura. Voy a medir la temperatura por encima de la superficie del agua. Este es el mango de la olla y voy a medir la temperatura en donde se conecta el mango con la olla, y en el extremo de la agarradera también voy a medir la temperatura y los voy a distinguir como temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Nos dicen, definiendo la olla y su contenido, el agua, como el sistema, nos hacen la pregunta, ¿el sistema está en estado estable? ¿El sistema está en equilibrio? Vamos a imaginarnos alguna situación. Suponga que alguien realizó el experimento. Los detalles, obviamente, los números, obviamente, van a variar con el tamaño de la olla, con el material de la olla, con la cantidad de agua, etc. Pero el comportamiento debe ser más o menos similar en cualquier experimento. Inicialmente, la temperatura sube en los 3 lugares. ¿Sí? Imagínense que nuestra olla y nuestra agua estaban inicialmente a 20 grados centígrados. ¿Sí? Colocamos sobre la estufa, encendemos la estufa y se comienza a calentar. T1, la temperatura en el interior. Aquí una mala traducción, maceta, debió haber sido la olla. La temperatura 1 en el interior de la olla, justo por encima de la superficie líquida, sube rápidamente hasta casi los 100 grados. Y aquí lo vemos. De 20 rápidamente subió a más de 40, 60, 80, 100, y si hay agua suficiente, tenemos tapada la olla, no dejamos que escape vapor, pues durante un buen tiempo se puede mantener a cerca de los 100 grados. ¿Sí? La temperatura en el mango sube menos rápido, es más lento, y supongamos que no supera los 75 grados. ¿Sí? Poco a poco brinca rápido de los 20 a los 30, 40, 50, 60 y se acerca a los 75, y ahí se mantiene más o menos a los 75 grados. La temperatura en el extremo del mango, donde generalmente, de donde generalmente agarramos la olla para quitarla, se mantiene a una temperatura prácticamente de los 20 grados. La temperatura ambiente aumenta solo ligeramente, 22, 23 grados, y ahí se mantiene, porque también suponemos el mango está hecho de un material aislante para poderlo mover fácilmente. Entonces es un experimento muy sencillo de explicar. En todo momento estamos calentando la olla. En todo momento este experimento dura 1 hora. Los 60 minutos estamos con el fuego encendido, pero esto prácticamente no se mueve. Esto se movió, alcanzó un equilibrio. Esto, temperatura 1, se movió a mayor velocidad, más rápido, aumentó más, llegó a los 100 grados y prácticamente ahí se mantiene. ¿Sí? Entonces, muy importante, vean las pendientes y el equilibrio. Después de aproximadamente 15 minutos, las temperaturas se nivelan. Vean esto, 10, 15. Aquí siempre estuvo nivelado, pero aquí a los 15 minutos empieza a nivelarse, y aquí quizás un poco antes, pero a los 15 ya se encuentra prácticamente nivelado. El sistema, entonces, podemos decir que ahora está en estado estable, ¿sí? Porque aunque la temperatura es diferente en diferentes lugares, ninguna de esas temperaturas está cambiando con el tiempo.
¿sí? Es decir, el proceso no ha terminado, pero de aquí en adelante, en el punto 1, tenemos un estado, alcanzamos el estado estacionario. En el punto 2, a partir de aquí, prácticamente y seguro desde aquí, alcanzamos el estado estacionario. Y en el punto 3, prácticamente durante todo el proceso implica que estamos haciendo algo, pero durante prácticamente todo el proceso, el punto 3 lo podemos considerar un punto isotérmico, ¿sí? Y por lo tanto un estado estacionario. Ninguna de esas temperaturas está cambiando con el tiempo, ninguna otra propiedad está cambiando con el tiempo. Sin embargo, el sistema no está en equilibrio. Hay gradientes de temperatura, hay fuerzas impulsoras, no hemos apagado la estufa, ahí está el fuego. Metan el dedo y notarán que algo está sucediendo, ¿sí? Hay fuerzas impulsoras para la transferencia de calor en todo el sistema, pero debido a que el calor es transferido a cada lugar, es igual, y que hay una transferencia hacia los alrededores, la temperatura a cada lugar es constante y hay un estado estable. Un detalle que quizá estamos olvidando, que ayuda a que esto sea cierto, es los alrededores que rodean la olla también están recibiendo energía. ¿Sí? Para que esto se mantenga a 75, para que esto se mantenga a 100, es porque está circulando la energía y los alrededores, que son muy grandes, están recibiendo esa energía. Dirán, la temperatura de la cocina no aumenta, la cocina sigue a 20 grados, ¿sí? Porque es un espacio muy grande, una cantidad de aire muy grande que no le afecta este proceso tan simple de hervir agua. ¿Sí? Pero está fluyendo la energía y se alcanzó el estado estacionario, ¿sí? Te repito, no está en equilibrio. ¿Cuándo vamos a alcanzar el equilibrio? Apaga la estufa, ¿sí? Apaga la estufa, dejemos pasar algún tiempo, todo se enfría, el agua, la olla, el mango, regresa a la temperatura de la cocina, ¿sí? Y entonces ahí estaremos en equilibrio térmico. Estas diferencias, estos brincos, son los que nos indican que no hay equilibrio, pero sí hay un estado estacionario en los 3 diferentes puntos que estamos analizando. Entonces, debido a que el calor transferido a cada lugar es igual al calor transferido hacia afuera, la temperatura en cada lugar es constante y hay un estado estacionario. El sistema en su conjunto no está en equilibrio, pero algunos aspectos del equilibrio son evidentes, ¿sí? La temperatura del agua se nivela a 100 grados. ¿Sí? Eso tiene que ver con la naturaleza del agua. Algo sucede con el agua que no podemos ir a más de los 100, que se podría explicar a nivel molecular, pero tampoco estamos permitiendo el cambio de fase. A una atmósfera, el punto de ebullición del agua, ustedes saben, 100 grados centígrados, es la única temperatura a la que el agua líquida pura y el vapor de agua pueden coexistir en el equilibrio. Esto que estoy platicando es cierto porque en teoría tenemos cerrado la olla, ¿sí? Entonces, en el interior tenemos en equilibrio agua líquida con vapor de agua. Entonces, en realidad lo que tenemos es una mezcla de aire y vapor de agua. Bueno, también es otro detalle, quizás muy, muy menor, pero dentro de la olla también hay algo de aire que participa del intercambio de energía, aunque es despreciable, ¿sí? Entonces, el tema de las transiciones entre fases y cómo se relaciona con el equilibrio, lo vamos a estudiar en los próximos capítulos para los compuestos puros, pero sí es un hecho, en la práctica no podemos mantener este experimento por mucho tiempo, porque en la práctica las ollas reales, pues vamos perdiendo, aunque no queramos, algo de vapor y al final nos quedamos sin agua y se acabó el experimento. Pero en un experimento ideal, esto lo podríamos mantener por mucho tiempo. Si mientras esté encendida la llama, tenemos un sistema que no está en equilibrio, pero que alcanzó el estado estacionario, ¿sí? Piensen en este ejemplo, pero piensen en muchos otros que sucede algo similar.
Pero pensar en la ebullición del agua siempre nos va a recordar fácilmente cuál es la diferencia entre estado estacionario y equilibrio. ¿Ayudó a resolver la pregunta? ¿El ejemplo? Sí, ya quedó súper claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿el estado estacionario solo es temperatura con respecto al tiempo? En este problema sí, nada más estamos monitoreando la temperatura y entonces tenemos que evaluar la temperatura respecto al tiempo. Pero en otros problemas podría ser la presión, en otros problemas podría ser la concentración, depende de la naturaleza del problema, pero siempre es una propiedad evaluada respecto al tiempo, ¿sí? Y si la propiedad que estás evaluando se mantiene constante, aunque esté sucediendo algo, estás en estado estacionario. Gracias. Dejen, ¿qué más? Bueno, rápido voy a ver el ejemplo también de fuerza, presión y trabajo, que son problemas muy, muy sencillos. Estos problemas que aquí aparecen en el primer capítulo en Google Classroom son problemas muy, muy sencillos, simplemente para hacer énfasis en algunas definiciones. ¿Sí? No son el tipo de problemas que podríamos esperar para un examen, por ejemplo. Son estos ejemplos muy, muy, muy simples, pero la idea es reforzar algunos de los conceptos. Miren, este es un diagrama clásico que lo van a encontrar en muchos problemas, muchos ejemplos de termodinámica. El famoso pistón, cilindro, pistón. Un cilindro, un pistón. El pistón es movible y nos permite comprimir o hacer la expansión de un gas. En este problema tenemos un gas confinado en un cilindro de 5 centímetros de diámetro y por encima un pistón móvil en la parte superior, obviamente. El pistón en sí mismo pesa, en este problema, 0.1 kilogramos. Y sucede algo, ¿sí? Si se fijan, hay un estado inicial y hay un estado final, y si tengo un estado inicial diferente al estado final es porque algo sucedió, y para nosotros nos tiene que venir a la cabeza inmediatamente la palabra proceso, ¿sí? Entonces, algo sucede. ¿Qué sucede? El gas se calienta y se expande. ¿Cuál es la fuerza que se opone a la expansión? Y eso que vamos a suponer que la fricción es insignificante. Obviamente el gas, por esa energía que le llega, tratará de expandirse, pero hay algo que se opone a su expansión y lo que se opone tiene que ver con el pistón, pero también tiene que ver con la atmósfera que lo rodea. Siempre el primer paso, aquí lo escribo, pero ya en el futuro pues no lo escribimos, simplemente lo hacemos, es definir el sistema. Y en este problema es muy sencillo pensar que el sistema es el gas. Alguien diría, ¿hay otra opción? Bueno, podría ser el pistón del sistema. Y sí se puede resolver problemas de este tipo definiendo el pistón como el sistema, analizando qué sucede con el pistón. Es más complicado, pero se puede. Pero no nos vamos a ir a lo complicado, nos vamos a ir a lo sencillo, y el gas es el sistema. ¿Ven? Aquí me hago la pregunta, ¿por qué elegir el gas en lugar del pistón? Porque estoy tratando de encontrar una fuerza que se opone a la expansión del gas. Les repito, lo puedo hacer con el pistón, pero si la pregunta tiene que ver con el gas, pues la elección sencilla es elegir el gas. ¿Sí? Después, ¿qué fuerzas se oponen al movimiento del gas? El pistón se mueve hacia arriba por el empuje del gas, ¿sí? Pero hay una fuerza de gravedad y hay un pistón que tiene cierto peso que actúan hacia abajo, ¿sí? La presión atmosférica empuja hacia abajo, también se opone al movimiento, ¿sí? Entonces es un balance de fuerzas. El gas empuja hacia arriba, el pistón empuja hacia abajo por su peso, y la fuerza, la presión atmosférica, también empuja
hacia abajo. Y eso que nos dicen que ignoremos la fricción. Pero si tomamos en cuenta la fricción, pues la fricción también se opone al movimiento del gas, la fricción en las paredes. El cálculo es muy sencillo. Fuerza total es igual a la fuerza que ejerce el pistón más la fuerza atmosférica. El pistón tiene un peso, ¿sí? Tiene una masa, 1 kilogramos por 9.8 nos da su peso, 0.98. La fuerza atmosférica, ustedes saben, presión atmosférica, 101.3 en el sistema internacional por el área del pistón que tiene un diámetro de 5 centímetros, entonces 198. Sumo 198 con 0.9 y tendré la fuerza total, 199.7. Muy bien, lo hicimos correctamente, pero fíjense en un detalle. Los efectos del pistón, totalmente despreciables. El 0.9 comparado con los efectos de la gravedad 198.9 lo hacen totalmente despreciable. ¿Existe el efecto? Sí existe, pero en la práctica es despreciable y se van a ir dando cuenta en el resto del curso que muchas cosas que son así de pequeñas las hacemos a un lado por comodidad. La contribución del pistón es despreciable y van a darse cuenta que en muchos problemas, a menos de que sea un cilindro muy grande, gigantesco, tomaremos en cuenta la masa del pistón. Pero aquí con respecto a la atmósfera, totalmente despreciable. En el futuro se van a encontrar muchos problemas en donde vamos a despreciar, hacer un lado la fuerza de gravedad, digo, la energía potencial, otros en donde vamos a hacer un lado la energía cinética. ¿Por qué? Porque en la práctica nos empezamos a dar cuenta que aportan muy poco respecto al balance total de energía. Y aquí si hubiéramos ignorado el pistón, los resultados hubieran sido prácticamente los mismos. Entonces nos preguntaban, fue la pregunta, ¿cuál es la fuerza que se opone a la expansión? ¿Qué se opone al gas? 199.7 newtons gracias al pistón y a la presión atmosférica, pero en este problema tan sencillo, lo único que quería hacer énfasis es cómo empiezan a aparecer términos que en la práctica los empezamos a considerar despreciables. Obviamente, solo la práctica te da el criterio de despreciar términos, ¿sí? Al principio tratamos de tomar en cuenta todo porque estoy adquiriendo experiencia, pero con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta, esto es importante, esto no es importante. Si tus resultados no cuadran con la realidad, es que posiblemente ignoraste algo, dijiste que algo era despreciable y no lo era, entonces hay que regresarnos. Pero todo es cuestión de práctica. ¿Preguntas? Profe, la tarea 1.1 la va a resolver. La 1 y la 2, sí. La vamos a platicar, pero el lunes. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, ¿qué se refiere con lo de las conversiones necesarias? ¿Cómo? ¿A qué se refiere el problema con lo de conversiones necesarias? Ahorita en el que acabamos de ver. Sí. ¿Dónde escribí eso? Ah, hacer las conversiones necesarias. Sí, dejen volver a compartir esto, tienes razón. Aquí en otro color puse haciendo las conversiones adecuadas. Kilopascales por centímetro al cuadrado, no newtons. Mucho ojo, ¿sí? Aquí no le dediqué tiempo a dejarlos en todos los detalles para dejarlo en newtons. Reporto en newton porque newton es la unidad del sistema internacional para la fuerza, pero kilopascales por centímetros cuadrados no me dan newtons. Para que me dieran newtons tendría que haber utilizado pascales. Ustedes luego analicen qué hay dentro de pascales y debí de haber utilizado metros, no centímetros.
¿sí? Y entonces sí, me dan newtons. Entonces sí, qué bueno que me lo recuerdan, muy importante. Si yo hago 101.3 por pi entre 4 por 25, no da 198. Hay que tener mucho cuidado en ese detalle. Y siempre tener la costumbre de reportar. Bueno, a veces el problema te dice en qué unidad lo reporta, pero si no, tener la buena costumbre de reportar en unidades estándar, ¿sí? Las fuerzas en newton, las presiones en pascales, o si son muy grandes, kilopascales, las energías en joules, o si es una cantidad muy grande en kilojoules. También podemos hacerlo con las fuerzas, newton, pero si es una cantidad muy grande, podemos usar kilonewton, ¿sí? Newton, kilonewtons, y en algún extremo meganewtons o megapascales o megajoules. Tratar de hacer esas conversiones. Para eso siempre tenemos que trabajar en metros, nunca en centímetros. Aquí por comodidad, por el tamaño del cilindro, pues lo escribí en centímetros, ¿sí? Pero sí, revisen luego las conversiones, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, el resto de los ejemplos los platicamos el lunes, revisamos las tareas el lunes. Al rato les subo el video y quiero son 17, ya casi terminamos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien. Bien, ya para terminar voy a aprovechar el curso para hacer un comercial. A las 11 voy a iniciar otro curso. Por primera vez en Ingeniería Química se va a ofrecer el curso de algoritmos y programas y me toca impartirlo a mí. Les quiero hacer el comercial hoy. Ojalá en los próximos semestres les interese ese curso. Es un curso opcional, no es obligatorio para la ingeniería química, pero sí es muy importante que ustedes, ingenieros químicos, cuando salgan la carrera, sepan programar. Hasta ahora, muchos de ustedes aprenden a programar porque les interesa, porque les gusta, porque alguna clase se los exige, sobre todo en MATLAB. Algunos de ustedes, por cursos de matemáticas, empiezan a programar en MATLAB. Pero sí es muy, muy importante que le pongan atención a ese detalle. Este semestre yo empiezo a impartir ese curso que se llama Algoritmos y Programas. Espero que en los próximos semestres haya más opciones, más grupos. Y bueno, nomás les estoy haciendo la propaganda. Les voy a dejar un documento aquí en el chat. Uno de los documentos que voy a presentar en el curso porque es importante para un ingeniero químico aprender a programar cuando nunca lo había considerado. Está en español, el artículo se llamaba Coding in Chemical Engineering. Hice la traducción y está en ese documento, se lo comparto. Y ojalá la experiencia de esa muchacha, de esa persona que comparte por qué se volvió importante programar cuando ella solamente quería estudiar ingeniería química, los haga pensar, y pues ojalá en el futuro algunos de ustedes en próximo semestre los encuentre en ese curso. Es un curso que yo considero que va a estar divertido, que los va a hacer pensar mucho. Bueno, simplemente una propaganda. ¿Preguntas? Nada. Bueno. Si no... Maestro, ¿van a programar en un lenguaje específico? Sí, en Python. Obviamente hay infinidad de programas interesantes. Podría ser C, podría ser Java, pero tenemos que decidir uno por uno. También no podremos estar brincando de uno a otro. Y
y pensando que ahorita la comunidad de programadores en Python y las aplicaciones en Python, los scripts que se hacen en Python en muchos programas que utilizan los ingenieros, bueno, que los scripts están hechos en Python, pues decidí hacerlo en ese lenguaje. ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, es todo por hoy. Nos vemos entonces el lunes a las 9. Ya después les llegará su invitación a la videoconferencia. Nos vemos para entonces. Que estén bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Buen día. Gracias, profe. Sí, adiós.